Hola, buen día. Mi nombre es Silvia Camacho. Hoy vamos a hablar de dolor agudo y cómo este pasa hacia dolor crónico y los síndromes dolorosos que podemos encontrar en nuestra práctica anestésica diaria. Vamos a empezar entonces por la definición de dolor, que es una respuesta multifuncional y multidinámica que va a despertar respuestas orgánicas y psicológicas que van encaminadas a defensa del organismo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la define como una experiencia desagradable sensorial y emocional que va a estar asociada con un daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. ¿Esto qué quiere decir? El carácter de desagradable, o que habla de una experiencia sensorial o bien psicológica emocionalmente desagradable, lo da la algotimia, que se va a hablar del sustrato morfofuncional específico en el sistema nervioso central, que está asociado a un daño tisular real o potencial de daño, la habla la algognosia, que es el componente físico que va a dar las características del estímulo doloroso. Y a su vez todo esto va a ser enfocado a una serie de modificaciones motoras, posturales y de hábitos, así como cuestiones psicológicas para el rechazo del dolor. Y que es descrita en términos de tal daño, quiere decir que se manifiesta como lo explica y siente el paciente o el sujeto, y no como cree el evaluador que debe ser manifestado. La clasificación del dolor puede ser diversa. Vamos a empezar a hablar de la temporalidad en agudo y crónico, tiempo corto es de 3 meses, y puede hablarse también por fisiopatogenia, donde tenemos que un dolor neuropático es aquel que es producido por una lesión estructural o bien una enfermedad del sistema nervioso periférico o central. Un dolor nociceptivo es aquel conocido como fisiológico y se produce cuando son estimulados los receptores específicos que se llaman nociceptores. El dolor idiopático psicogénico es cuando una causa orgánica ya fue descartada o bien la raíz de esto es psicológica, o mixto cuando pues cualquiera de estos está combinado. Por su localización puede ser somático cuando afecta a las estructuras periféricas o visceral, a las vísceras, de intensidad leve, moderado, severo, también puede clasificarse por curso y por etiología. Para todo esto tenemos que hablar de las fibras nerviosas que están involucradas en el dolor. Principalmente son estas, las fibras A beta, las A delta y las tipo C. Las características más importantes de ellas son el diámetro, que las A beta son las de mayor calibre, mientras que en la mielinización las fibras C son amielínicas, la velocidad de conducción es lenta y las de fibras AB son las que mayor van a conducir. El estímulo nocivo que las activa, las A beta es mecánico y es no nocivo, las A deltas ya son estímulos junto con las fibras C, estímulos nocivos las que las van a activar. Entonces en la percepción del dolor se va, se va a hablar principalmente de las fibras tipo C y las A delta. Ya habíamos comentado acerca de sus diámetros y de su mielinización. Las fibras A delta van a tener nociceptores, que son receptores encargados de dolor, de temperatura y de presión, mientras que las fibras C van a ser activadas por igual por dolor y estímulos mecánicos de alto umbral. Las velocidades de conducción es importante que nos las aprendemos en promedio de 10 a 25, 10 a 30 o de 0.5 a 2 metros sobre segundo en las fibras C. Dolor nociceptivo es aquel que ya habíamos comentado que se puede clasificar en somático o visceral. Y somático superficial va a estar en piel, tejidos, membranas, y es bien localizado. Puede ser activado por eventos mecánicos, térmicos o químicos. Mientras que el dolor somático profundo, que son las estructuras que están más profundas en nuestra economía, se van a estimular por lesiones mecánicas, espasmos, por inflamación y la localización del dolor puede ser muy precisa o bien este puede estar irradiado. El dolor visceral pues es la que afecta a nuestras vísceras y se origina por una distensión en los órganos, por espasmos musculares, por tracción, por isquemia, también por inflamación
y puede ser en algunos casos muy localizado o puede ser un dolor sordo, puramente localizado y difuso. Estamos hablando entonces ahora de dolor agudo. Tomar en cuenta que a veces el tiempo, o decir que un dolor se va a clasificar solamente si dura 3 meses o no, es algo bastante ambiguo. Hay que tomar en cuenta también las alteraciones físicas que este puede dar. Entonces, el dolor agudo es aquel que es desencadenado por una lesión de tejidos y una activación de los nociceptores, cuando el sitio de daño local va a alterar a las conexiones periféricas y que a su vez van a afectar a nivel central y al nivel del sistema nervioso autónomo. Normalmente cede en cuando se resuelve la alteración básica. Por eso hablar de que un dolor agudo te va a durar 3 meses y después de 3 meses se va a cronificar es bastante ambiguo. Y se divide en dos fases: un dolor primario o rápido y un dolor secundario o lento. Las características del dolor primario o dolor rápido es aquel que el primero que se siente y va a ser manifestado inmediatamente y va a cesar en poco tiempo. La fibra de conducción principalmente son las mielínicas de A tipo delta y tiene un valor topográfico cuando es de origen somático, lo que le permite que la localización sea precisa del sitio que va a estar causando o donde está la lesión. Nosotros lo podemos identificar fácilmente. Entonces hay una respuesta de defensa que esta va a estar dada por las fibras A beta. Es como cuando nos pinchamos un dedo o cuando nos quemamos. Primero sabemos que algo está pasando, un daño. Se va a viajar y vamos a hacer un reflejo de retirada, que es quitar la parte corporal afectada. Y se puede traducir en contracturas musculares o inmovilizaciones, son mecanismos de defensa que rechazan el dolor. Entonces esto es lo primero que va a haber, una respuesta rápida. Quitar la parte afectada de donde duele. De manera secundaria, el dolor secundario o lento es aquel en donde las fibras nociceptivas amielínicas tipo C van a ser encargadas de su conducción. Es una sensación difusa, duradera y sorda, y va a depender de la intensidad y la duración en proporción con la importancia del traumatismo causal o de las lesiones tisulares inflamatorias que lo van a acompañar. El dolor agudo que nosotros más vamos a ver es el dolor agudo posoperatorio, que se define como aquel que persiste en el paciente debido a su enfermedad o al procedimiento quirúrgico o sus complicaciones o a la combinación de todos estos factores. Casi siempre este tipo de dolor es predecible porque es resultado de algo que fue planificado. Va a aparecer desde el inicio que empieza la enfermedad o bien la intervención y finaliza con el proceso de curación. El dolor crónico se le conoce aquel que persiste más de 3 meses de su comienzo o bien que rebasa el periodo previsto del alivio. Entonces, es desencadenado por una lesión, pero perpetuado por factores muy lejanos que son diferentes incluso a la patogenia y físicamente también diferentes a la causa original. Provoca una modificación en el comportamiento del paciente y de ser un signo de alarma se puede convertir en un villano, o sea, o un síndrome. Y esto es el dolor crónico. Dentro del dolor crónico vamos a encontrar también el dolor oncológico, que bueno, como su nombre lo dice, es causado por cáncer y va a depender de la evolución de la enfermedad y de la variedad de lesión de los tejidos y de los diversos tratamientos que van a ser enfocados a esta enfermedad. Tenemos otro tipo de dolor que no pueden ser encasillados por temporalidad, por la manera en la que son presentados. Uno de ellos es el dolor recurrente, que son crisis dolorosas episódicas o de manera intermitente. Los accesos de dolor normalmente son breves, pero pueden reaparecer a lo largo de un periodo amplio y son intercalados con periodos en donde no existe dolor. El dolor incidental es el que se presenta en circunstancias muy específicas y es transitorio, predecible.
Aparece como una respuesta a un estímulo voluntario o involuntario como movimiento o bipedestación o de tipo emocional. Por lo tanto, es evitable cuando se suspende el estímulo que causa. Y el ejemplo más clásico de este tipo de dolor es el dolor por las metástasis óseas. Entonces el paciente va a referir que si se mueve o no hay dolor o si adopta tal postura, como ejemplo clásico. El dolor transitorio es aquel que está desencadenado por la activación de los nociceptores sin que haya una lesión tisular local y tan pronto cesa el estímulo, pues desaparece el dolor. Ejemplo es la punción o el toser. Vamos a hablar de la fisiopatología. Todo comienza con la activación de los nociceptores. Los nociceptores son receptores de alto umbral y son terminaciones libres no encapsuladas que van a conducir a ciertas fibras nerviosas que ya mencionamos. Entonces, existen mecanorreceptores que van a estar involucrados con el tacto, con vibración, termorreceptores para las diferentes umbrales de temperatura, nociceptores que son receptores multimodales que van a actuar en las fibras A delta y tipo C, pueden ser mecánicos, de calor, frío, y los propioceptores que van a hablar de la de mecanismos de presión, también de temperatura en estas estructuras y que van a también ser regulados por las fibras A beta, A delta y tipo C. Entonces, las fibras aferentes nociceptivas procedentes de las estructuras somáticas van a establecer una sinapsis con las neuronas espinales localizadas en las láminas 2 de Rett, también en las 3, 4 y 5, que se van a encargar o son las procedentes de piel, músculos, zonas articulares y tendinosas. También en otras neuronas localizadas preferentemente en las láminas 5 y también 1, 7 y 8, se produce una convergencia entre la información visceral y somática que constituye a la base morfofuncional del dolor referido. Este se le va a conocer como dolor visceral. Estas son las denominadas neuronas viscerosomáticas. Entonces, los axones de las neuronas nociceptivas van a cruzar la línea media y van a ascender al sistema anterolateral por medio de las diferentes vías del dolor hasta llegar al complejo ventrobasal del tálamo y a su vez a las áreas somatoestésicas 1, 2 y 3, en donde hay un procesamiento de lo que es la información sensorial nociceptiva, en donde se van a ver los mayores aspectos discriminativos con mayor precisión. Entre las sustancias químicas capaces de activar a los nociceptores, se destacan las concentraciones elevadas de hidrogeniones y potasio en el espacio extracelular. A su vez, también las bradicininas, la histamina y las concentraciones de algunos neuroestimuladores como la serotonina y diversas soluciones hipertónicas, pues también van a activar a los nociceptores. Y sustancias que son producto del proceso inflamatorio son activadores. Una parte de las fibras aferentes nociceptivas tipo C van a liberar sustancia P a nivel espinal y van a emitir colaterales próximas a regiones inervadas que se dirigen de nuevo a zonas periféricas y van a rodear las paredes vasculares de capilares y pequeños vasos cercanos. Esta vez activadas van a dar lugar a una liberación nuevamente de sustancia P que va a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y va a dar lugar a lo que es la formación del edema local. Esto a su vez facilita la liberación de sustancias algógenas que ya mencionamos en la tabla anterior. Cuando se elevan, se produce destrucción tisular y minitraumatismos o necrosis tisulares. Las sustancias proinflamatorias van a sensibilizar a los nociceptores, por lo tanto, pues más fácilmente las fibras aferentes primarias van a producir el fenómeno de hiperalgesia. El dolor también tiene un componente simpático en donde va a haber
una información nociceptiva de las neuronas preganglionares simpáticas que van a activar la respuesta de este sistema. A su vez va a liberar noradrenalina que va a activar a los receptores adrenérgicos que están localizados en los receptores de dolor. Estos regulan mecanismos inhibitorios por la activación de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos y autorreceptores, que van a determinar la disminución de la liberación de noradrenalina. Esto a nivel autonómico va a aumentar la actividad simpática y puede producir isquemia. Por lo tanto, mayor concentración de hidrogeniones de calcio extracelular, lo que ya hemos comentado, y pues esto es un círculo vicioso. Dolor, activación simpática, que a su vez va a generar más dolor. Entonces, como reflejo vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y un tono muscular y vasomotor aumentado, que nos va a dar una vasoconstricción generalizada, va a elevar el gasto o el trabajo cardíaco y va a aumentar la demanda de oxígeno, que a su vez aumenta la presión arterial sistólica y nos puede dar una vasoconstricción coronaria refleja, que nos puede llevar bien a una isquemia cardíaca y pues por consecuente a un infarto. Entonces es importante el manejo del dolor agudo. Entonces, aunque todos los nociceptores se activan solo ante estímulos de alta intensidad, la presencia de ciertas sustancias puede producir una serie de modificaciones en sus propiedades electrofisiológicas que van a conducir a una disminución de su umbral de activación. A este fenómeno le vamos a conocer como sensibilización periférica y va a determinar una hiperalgesia que se manifiesta en la aparición de dolor ante estímulos normalmente que son no dolorosos o inocuos, o bien que pueden generar dolor espontáneo. Y muchas veces el proceso inflamatorio mal controlado puede causar procesos de sensibilización periférica. Y en ciertas condiciones, cuando los estímulos no nociceptivos pueden provocar una respuesta dolorosa por mecanismos dependientes no de los receptores, sino de mecanismos que son sinápticos espinales que están implicados en la detección de los mismos. A esto se le va a denominar sensibilización central, siendo esto en ocasiones la sensibilización la base para el dolor crónico. Entonces tenemos que otro tipo de dolor que es el neurogénico, que está dentro del dolor crónico, es aquel que se presenta como consecuencia de una lesión definitiva o parcial a un nervio periférico, un par craneal o alguna estructura del sistema nervioso central. Después de que ocurre el daño, las fibras gruesas de tipo AB, que recordemos que son de conducción rápida, de 35 a 75 metros sobre segundo, conducen la información táctil, ¿ok? Y que no es no nociceptiva. Normalmente esta fibra establece sinapsis con grupos de neuronas espinales específicas en el haste posterior y van a experimentar cierto crecimiento anómalo y determinan o van a establecer nuevas conexiones sinápticas con neuronas de láminas adyacentes que están relacionadas con la recepción de la información nociceptiva. Este tipo de conexiones anómalas de las fibras nerviosas que normalmente conducen información táctil explica ciertos síndromes de dolor crónico como las neuropatías. Tenemos entonces que es un dolor continuo, quemante, puede dar sensaciones anómalas como de torsión o de arrancamiento, de prurito doloroso y casi siempre vienen paroxismos álgidos o fulgurantes como descargas eléctricas. Y se ven muy bien ejemplificados en este tipo de imágenes. ¿Okay? Vamos a hablar de los síndromes dolorosos. Nuestra función como anestesiólogos es tratar de evitarlos o dar las primeras pautas para que no hagan cronificación en el dolor. Un síndrome doloroso es aquel que está definido por las características específicas y los síntomas físicos que van a estar asociados al proceso de la enfermedad y procedimientos diagnósticos o bien terapéuticos.
Tenemos factores de riesgos para que se presenten, la edad, pacientes, en algunos casos pacientes más jóvenes tienen mayor incidencia, un manejo inadecuado del dolor postoperatorio agudo, la ansiedad y la depresión, el tipo de abordaje y la historia de los tratamientos adyuvantes previos, como historia de uso crónico de opioides o bien de tratamientos como radioquimioterapia. Vamos a hablar del síndrome postmastectomía, que es aquel que se presenta el dolor en la región anterior del tórax, la axila y la cara medial y posterior del brazo, secundarios a cirugías como cuadrantectomía, mastectomía, linfadenectomías. Puede ser somático o periférico. Y la rama cutánea, a veces lateral del segundo nervio intercostal, es la que mayor produce este problema, aunque cabe resaltar que no es la única. Y la limitación del movimiento nos puede dar un síndrome de hombro congelado. El síndrome post-toracotomía es aquel que va donde el dolor persiste más de 6 a 10 días, que es normalmente el tiempo de recuperación después de una cirugía torácica. Se presenta hasta en un 60% de los pacientes y puede persistir en más del 20% de los casos posterior a un año. Se presenta como un dolor moderado a severo por la distribución de los nervios intercostales y tiene un componente somático o de origen miofacial, neuropático por la alteración de los nervios, o bien por irritación de la pleura, puede ser un dolor visceral. Casi siempre viene junto. Entonces hay que tomar en cuenta las posiciones quirúrgicas en las que colocamos a nuestros pacientes, así como los abordajes y los artefactos que son complementarios al tratamiento quirúrgico. Todo esto va a ser resumido a una respuesta orgánica en espasmos musculares que nos va a dar una mayor disnea y una imposibilidad en la movilización, y que puede también incluso cerrar de manera parcial la glotis. Esto aumenta la presión intraabdominal, que va a provocar una presión positiva intratorácica. Entonces, debido a esto, el patrón ventilatorio va a estar afectado, con un aumento en la frecuencia y disminución en el volumen corriente y la capacidad vital y la capacidad residual funcional. Por lo tanto, no hay una disminución del volumen alveolar, lo que nos puede llevar a que tengamos fenómenos de atelectasias y una disminución alveolo-capilar, que se traduce a un paciente con hipoxemia. Esto va también a traer dificultad para toser y el acúmulo de secreciones, que pues da un riesgo de todo esto en conjunto por riesgo de neumonía. Síndrome postdisección radical de cuello, o en cirugía síndrome después de disección de cuello, llámese la que se llame, en cirugía radical o en cirugía para resección de tiroides. Es una entidad neuropática quirúrgica. La incidencia al momento no es del todo conocida porque faltan estudios, pero los pacientes se quejan después en su posoperatorio de una sensación ardorosa de descargas eléctricas y con sensaciones de alodinia. Es un dolor neuropático persistente que viene en paroxismos y no es progresivo. Va a involucrar a una o más ramas del plexo cervical superior y se va a acompañar de un componente somático regional o miofacial con puntos gatillos en cabeza, cuello y hombros, principalmente esto por lesión del nervio accesorio, y que nos va a dar una debilidad de movimiento, y también puede darnos rigidez en las articulaciones glenohumeral y pues síndrome de hombro congelado. Otro que vemos de manera muy frecuente es el síndrome doloroso post-amputación. Fue descrito desde los años 1500 por Ambrosio Paré y actualmente se considera como síndrome de miembro fantasma y se va a clasificar en 3 etiologías. Síndrome de miembro fantasma es dolor por miembro fantasma, dolor en el muñón y sensación de miembro fantasma. Vamos a definirlo. El dolor del miembro residual es aquel que se origina en un segmento no amputado. La sensación fantasma es la que se percibe el segmento, o sea,
Una región que ya no existe es percibida, pero no causa dolor. Dolor fantasma es la percepción dolorosa que se origina en un área que ya fue amputada y posterior a la misma. Y las contracciones del muñón es el movimiento espontáneo del muñón, que va desde pequeñas sacudidas hasta contracciones visibles e incluso incontrolables. También hay lesiones parietales o medulares que pueden dar sensación de miembro supernumerario. Entonces, a lo mejor no es un miembro fantasma, tengo algo de más en nuestro organismo. Existen diferentes niveles de amputación. En algunos lugares les van a llamar amputación supracondilia, infracondilia. Hay que recordar que los huesos del cuerpo o la sección de las extremidades, la amputación de las extremidades, nuestros huesos tienen cóndilos. Entonces, hablar de supra o infracondilia no me está diciendo el lugar, entonces hay que hablar de manera transfemoral, transradial, transhumeral o bien la desarticulación del área. Aunque no solamente vamos a hablar de extremidades. Ahora, de manera de estadística, es un problema muy frecuente. En México se realizan 75,000 amputaciones en miembros inferiores y la mayoría es por paciente diabético. De todos estos, el 95% de los amputados van a experimentar dolor en sus primeras semanas y van a progresar a dolor de miembro fantasma hasta en un 80, bueno, casi 80% de los casos después. Aunque en México la mayor parte de los amputados es por diabetes, no es lo único. Puede también deberse a enfermedades vasculares, a traumatismos y a cáncer o alguna anomalía congénita. Los factores de riesgo se presentan en personas de mayor edad y hasta 88% van a presentar dolor en los primeros años cuando hay esa amputación de la extremidad superior. Si la amputación es cercana a sitios proximales, el riesgo es mayor de presentarla, el síndrome de dolor de miembro fantasma, y aparece con mayor frecuencia si hay un antecedente de dolor de larga evolución. Ya habíamos comentado que no solamente las extremidades son las afectadas, también esta entidad se puede presentarse cuando hay una resección, una mastectomía, una falectomía o una orquiectomía, cuando hay evisceraciones o cirugías a nivel de recto, en piso de boca e incluso hasta una extracción de diente puede provocar dolor fantasma. Existen varios factores que van a alterar, que son desde antes, factores genéticos, dolor previo, durante la cirugía tiene que ver mucho con el abordaje y nuestra intervención como anestesiólogos, y después de la amputación, pues el daño que haya quedado en el nervio. Todo esto va a dar una hiperexcitabilidad que ya hablamos, y una reorganización a nivel central, que es lo que nos va a dar el dolor. De manera periférica, tenemos que ya la sección nerviosa y el proceso inflamatorio va a dar una degeneración neuronal retrógrada y va a disminuir las neuronas aferentes. Esto va también a formar dolor neurogénico, una formación de un neuroma, perdón, que va a dar sobreregulación de sodio y la expansión de las terminales nerviosas A delta y tipo C con impulsos ectópicos. A su vez, va a haber degeneración de las fibras tipo C en la lámina 2 y de las A beta se van a reorganizar de manera anómala y van a hacer sus colindancias en la lámina 2, aunque de manera normal se encuentran en la 3 y en la 4. Todo esto va a dar una disrupción del patrón normal de los impulsos aferentes y bueno, nada más para definir, en un neuroma es una masa benigna compuesta de axones desorganizados y tejido cicatrizal. Estos estímulos van a llegar a la médula, van a llegar a la corteza, precisamente al músculo cortical, y van a dar sensaciones sensibilización central periférica, y esto nos va a dar un fenómeno de neuroplasticidad somatosensorial primaria. Quiere decir que las áreas que fueron invadidas de manera donde fue la amputación, lo que está adyacente se va a recorrer para eliminar lo del miembro amputado. Entonces, entre más desplazamiento haya de la corteza, va a haber mayor dolor en la extremidad o mayor remodelación hay,
hay mayor dolor en la extremidad fantasma. Y esto nos lleva a patrones de activación sensorial o bien de movimientos de parte del cuerpo adyacentes, pero no de adyacentes en el organismo, sino adyacentes en el homúnculo cortical o en la zona somatosensorial. Los factores psicológicos que ayudan a perpetuar este estado es el estrés, la carencia de factores de afrontamiento, el temor a recibir un apoyo social menor y pues la desinformación. Las manifestaciones clínicas las podemos tener como cinéticas, que es la sensaciones de movimiento en una extremidad fantasma, sinestésicas, que son las sensaciones que abarcan la forma, el tamaño y la posición, y estereoceptivas, que son sensaciones de frío, calor, parestesias y dolor. ¿Cómo se va a presentar? Es un dolor continuo que puede venir en paroxismos o de manera incidental y de características punzante, urente, de opresión o de descarga eléctrica, que se localiza principalmente en partes distales y la intensidad se va a relacionar inversamente con la temperatura de la piel del muñón. Entonces, tenemos las sensaciones anómalas de apuñalamiento, golpes, torsión, quemazón en el miembro que ya no existe. ¿Cuánto va a durar? 84% de los casos lo tiene por una semana, de 6 a 10 horas de dolor al día, con una intensidad de 3 a 8 en la escala de EVA. Y también refieren algo que es el 63% de los casos, un fenómeno que se llama de telescopio, que significa que la porción proximal del miembro fantasma se va a percibir como faltante o encogida, mientras que la porción distal se percibe como flotando o bien cerca o dentro del muñón. Si esto se presenta en el postoperatorio inmediato, es un factor de riesgo elevado para presentar síndrome de miembro fantasma. Esto se le llama el fenómeno de telescopio. El paciente va a referir ya en su recuperación que el miembro amputado, la parte proximal va a estar ausente, mientras que la distal va a ser perceptible. Y otro fenómeno que vemos de manera muy común en el ejercicio de la anestesia es el dolor de muñón, que es el periodo en posamputación temprana, se va a ver, y de manera crónica puede llegar hasta el 10% de los casos. Se percibe como presión, palpitaciones, ardor y compresión o sensación de apuñalamiento, acompañado de movimientos involuntarios del muñón y puntos de hipoestesia, peralgesia o bien alodinia. ¿Qué lo va a causar? El golpeteo continuo sobre el neuroma, infecciones, cicatrización anómala, necrosis ósea, hemorragia final del muñón, el espolón óseo, traumatismos locales o estrés y ajustes defectuosos en las prótesis, esto en el posoperatorio, y pues trastornos que nos lleven a una insuficiencia vascular. Bien, esta es la bibliografía recomendada para entender un poquito mejor este tema. Hoy solamente hablamos de las generalidades. Acerca de los manejos y demás lo iremos viendo sobre nuestra práctica clínica diaria y en las siguientes clases en los módulos que nos hagan falta. Muchas gracias por su atención y cualquier duda con gusto pueden contactar. Gracias.